Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta emisión de Líderes a través, por supuesto, de Fiel Radio. Vamos a saludar a la gente que ya se está agregando precisamente a esta transmisión. Les recuerdo nuestras redes sociales Fiel Radio. Estamos ubicados pues en www.fielradio.com, que es nuestra estación de radio. Y también estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Asimismo, para la gente que nos está pidiendo que hagamos transmisiones en Facebook, les pido que pues que se agreguen en nuestra página de YouTube para que pues todos los videos de todo el contenido que estamos haciendo en Fiel Radio, pues ustedes lo puedan vivir nuevamente y sobre todo pues les pueda llegar los mensajes de manera directa a su celular para poder pues disfrutarlo. Agradezco también el patrocinio de la Cumbre Global de Liderazgo, la Cumbre Global de Liderazgo que se va a llevar a cabo del 12 al 13 de noviembre. Van a ser exponentes muy interesantes que los van a llenar de herramientas, los van a llenar de cosas muy importantes e interesantes, sobre todo pues hablando sí de liderazgo, pero sobre todo también de cómo podemos impactar. Para la gente que ha asistido o que hemos asistido a la Cumbre Global de Liderazgo, la verdad es que pues es toda una experiencia muy enriquecedora y se va a llevar a cabo, insisto, los días 12 y 13 de este mes de noviembre que ya iniciamos. Se va a llevar de manera virtual. Así que, pues bueno, vamos a precisamente a poder disfrutar de esta cumbre. Todavía hay boletos, así que 12 y 13 de noviembre, el viernes 12 empieza precisamente la transmisión de la misma a las 5 de la tarde, de 5 a 9, y el sábado 13 de 10 a 14 horas. Muy bien, pues bueno, el día de hoy tengo el placer, precisamente de poder platicar con mi pastor. Yo pertenezco a Comunidad de Fe, ahí es donde nos congregamos, mi familia y yo, y el día de hoy pues vamos a platicar específicamente de un tema muy interesante que tiene que ver con el liderazgo en la familia, el liderazgo familiar. Así que voy a... Para que mi estimado Marco Monroy, pastor de Comunidad de Fe, pues nos haga el favor de poder platicar con nosotros, y me da mucho gusto platicar contigo, saludarte a través de este espacio, mi querido Marco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, David, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Bueno. Ahí estoy, no te estaba escuchando, pero ya te escucho. ¿Cómo Ya me estás? escucho. Gracias a Dios, muy bien. Pues nosotros estamos encantados de poder estar con nosotros a través de Líderes. Te agradezco muchísimo el hecho de que hayas pues tomado el tiempo de participar con nosotros. Y Marco, pues vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Desde tu perspectiva como pastor, me encantaría que nos comentaras, pues, ¿qué es para ti un líder? ¿Qué es para mí un líder? Así es. Mira, eh, un líder es una persona, lo que pasa es que en nuestra sociedad tenemos muchas ideas acerca de lo que es un líder. Lo puedes ver desde diferentes puntos de vista. Pero desde mi punto de vista, un líder es una persona que tiene la capacidad de ganarse la confianza de la gente que pertenece a su equipo de trabajo y entonces ellos deciden seguirlo. Ese es un líder. O sea, el liderazgo es ejercer cierta influencia sobre la gente de manera que puedas cambiar su manera de ver las cosas, de hacer las cosas, de ir en cierta dirección. ¿Okay? Entonces, un líder pues, es una persona que puede lograr que la gente quiera seguir su liderazgo. ¿Esto con qué fin, Marco? Aquí es donde nos metemos en la diferencia de los campos, ¿no? Porque tenemos un liderazgo, digamos, desde el punto de vista humano y un liderazgo espiritual. Cuando tú tienes un equipo de trabajo, y a eso le llamamos lo que tú quieras, o sea, un ministerio, una iglesia, una empresa, incluso tu familia, un país, ¿no? O sea, si tú tienes un grupo de gente que Dios te ha puesto en una posición de autoridad encima de ellos, hay dos diferentes tipos de liderazgo. Un liderazgo es el liderazgo espiritual.
que es en donde tú lo que haces es ayudarle a las personas a encontrar la dirección que Dios quiere para sus vidas. Y otra cosa es el liderazgo desde el punto de vista humano. Cuando tú como encargado de un equipo pones ciertos objetivos y entonces ejerces influencia para que la gente siga la dirección de alcanzar esos objetivos. Y a mí me encantaría que nos platicaras cómo poder equilibrar estas dos partes, porque una suena quizá un poco más complicada que la otra y viceversa. Una, por la cuestión espiritual, a veces el escuchar a Dios sabemos que pudiese ser un tanto complicado. Y por la otra parte, el asunto del liderazgo a través de la sociedad también hay muchas normas, hay muchas cosas que seguir, entonces se vuelve un tanto la balanza, tanto para un lado como para el otro. ¿Cómo poder equilibrar estos dos tipos de liderazgo, Marco? Mira, yo creo que estos dos liderazgos, para una persona que se llama a sí misma cristiana, van muy de la mano uno con el otro, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente, fíjate, mi posición es un poquito diferente a la de la mayor parte de la gente porque yo soy pastor de una iglesia, ¿ok? Es Entonces, correcto. el liderazgo para mí va siempre de la mano de Dios. O sea, yo no trato de poner objetivos, de marcar metas para los ministerios de nuestra iglesia o para nuestra iglesia que no tengan que ver con cosas que Dios ya reveló en su palabra para su iglesia. O sea, yo no invento objetivos, no invento dirección. Hay una dirección marcada en la Biblia para la iglesia y todos los pastores o todos los que nos llamamos pastores deberíamos de estar persiguiendo esa línea, ¿ok? Pero cuando no estás trabajando en un área ministerial, digamos, si yo, digo, durante un tiempo yo trabajé en el mundo secular, ¿no? O sea, trabajé como ejecutivo en cadenas de hoteles, trabajé como consultor, etcétera. Y entonces ahí el liderazgo es ligeramente diferente, porque, digo, cuando tú trabajas en una empresa, los objetivos de la empresa los pone la empresa, no los pones tú. Entonces, Claro. si yo estoy trabajando como director de un área en una empresa, pues obviamente mi trabajo es el tener influencia sobre la gente de mi equipo para perseguir de forma correcta los objetivos que la empresa ha dictado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo que las cosas van de la mano? Aún siendo una persona totalmente secular, ¿no? O sea, aunque estés trabajando para una empresa en cualquier lugar del mundo, eh, los objetivos que la empresa pone y la manera de perseguirlos, si tú te llamas a ti mismo cristiano, tienen que estar influenciados por la dirección espiritual que Dios te da a ti como persona. Entonces, hay momentos en donde hay un conflicto entre lo que la gente, o sea, el mundo, tu jefe, la empresa, quiere que persigas y cómo quiere que los persigas y tus principios como cristiano. Entonces, a mí mi vida la fue cambiando Dios, la dirección fue cambiando, porque cuando yo empecé a seguirlo totalmente, aún todavía siendo un empresario, pues me Sí. di cuenta de que no podía yo simplemente seguir los objetivos del mundo, ¿no? O sea, la primera vez que un jefe a mí me dijo, tú miéntele al cliente, pero véndele todo, es en donde dices, pues ya no puedo perseguir los objetivos de este lugar, ¿no? Entonces tienes que empezar a cambiar tu dirección empezar a involucrarte con gente que comparte los mismos valores que tú, ¿ok? Y cuando tú eres el que está al frente de un lugar, una empresa, un departamento, en alguna empresa, si tú eres cristiano, entonces tienes que aprender a compaginar la manera de alcanzar los objetivos que la empresa te pone con los valores cristianos que la Biblia te enseña. Entonces, pues claro, hay personas que piensan que eso es imposible, ¿no? Que dicen, no, el trabajo es una cosa y la iglesia es otra, pero la verdad es que las empresas más exitosas que yo he visto son empresas que siguen fielmente los valores cristianos, o sea, que los líderes fielmente adoptan valores cristianos y entonces tienen un éxito apabullante. Te pongo un ejemplo muy clarito. No sé si has oído hablar de la cadena de comida rápida en Estados Unidos que se llama Chick-fil-A. Sí. Chick-fil-A. Chick-fil-A es un restaurante de comida rápida que se dedican a vender solamente pollo, en todas sus expresiones, ¿no? Sándwiches de pollo, pollo deshebrado, nuggets, etcétera.
el dueño de Chick-fil-A pues es una persona que es fiel a sus creencias cristianas. Y entonces empezó su negocio diciendo, esta empresa única y exclusivamente va a seguir la visión del mundo bíblica. Y entre muchas otras cosas, decidió que todos los domingos todas sus tiendas iban a cerrar para que sus empleados pudieran asistir a la iglesia y respetar el día del Señor como la Biblia lo manda. Y pues el mundo se burló de él, ¿no? O sea, se carcajearon, dijeron, una empresa de comida rápida que cierra los domingos va a quebrar. Y pues fue la empresa de comida rápida con mayor crecimiento en todo Estados Unidos. O sea, y él sigue esos principios en la manera en que trata a sus empleados, en la manera en que trata a sus clientes, en el servicio que dan, en la calidad de su comida, en todo lo que hace. Y tienen un éxito apabullante. Pero tienes que estar verdaderamente comprometido con esos principios, creer fielmente en el porqué de esos principios y entonces pues, puedes vivirlos en el mundo secular. Claro, por supuesto. Y acabas de decir algo súper importante. Creo que si nosotros no somos guiados por un extraordinario líder que es el que nos mantiene precisamente en esta tierra, es un poco más complicado llevar a cabo nuestro propio liderazgo, ya sea en la empresa o ya sea como personas o ya sea en lo familiar, que eso es algo que también queríamos tocar en este tema. ¿Cómo podemos ejercer el liderazgo familiar, Marco, precisamente con todo esto que nos estás platicando? Pues es exactamente lo mismo, David. O sea, no hay mucha diferencia. Te voy a decir cuál es la parte más complicada del liderazgo familiar. Cuando tú tienes un liderazgo, por ejemplo, en la empresa, si eres el gerente de un departamento, etcétera, tú estás ahí y puedes decir cosas y poner visión, etcétera, y tratar a la gente de cierta manera, pero termina el horario de trabajo, tú vas a tu casa, ¿no? Y entonces llegas a tu casa y eres tú, tratas a tu familia te ve en todo tiempo, ¿no? En tiempo de descanso, en tiempo de trabajo, te ve en tiempo de estrés, en tiempo de, etcétera, ¿no? Claro. El problema con el liderazgo familiar es que a nosotros, los padres de familia, Dios nos da la responsabilidad del liderazgo en la familia. O sea, no nos da la jefatura, que es algo que mucha gente confunde. Nos da la responsabilidad del liderazgo, es decir, los responsables de la dirección y del éxito de la familia como núcleo está puesta principalmente en el padre, pero que trabaja en una sociedad total con la mamá, con la esposa, ¿no? Es correcto. Pero cuando estás en tu casa, o sea, lo más complicado del liderazgo familiar es que para que tú puedas ser un buen líder espiritual de tu familia, primero tienes que tener un liderazgo espiritual en tu propia vida, que entonces tu familia lo vea, tu familia lo viva. O sea, que no sean cosas que les dices, sino cosas que te ven hacer, ¿no? De alguna manera resulta, desde mi punto de vista, porque viví las tres cosas, ¿no? Liderazgo en la iglesia, liderazgo en la familia, liderazgo profesional. Sí. La más complicada de todas es la familia, porque ahí tus hijos te están viendo, tu esposa te está viendo. O sea, si tú predicas una cosa y vives otra, lo que causas es una revolución, porque entonces tus hijos se enojan, se molestan, se rebelan, ¿no? O sea, dicen, eres un hipócrita. O sea, tú vas a la iglesia y dices una cosa o predicas aquí en la casa una cosa, pero vives No otra. hay coherencia, ¿no? No hay coherencia y entonces lo que tienes es una revolución en tu casa. Entonces, no hay diferencia en cuanto a cómo hacerlo, porque como tú bien dijiste, la única forma de mantener un liderazgo en tu vida es tomado de la mano de Dios. O sea, cuando tu verdadero líder es Dios, cuando le cedes a Él tus decisiones, tu dirección, ¿no? La manera en que vives la vida. Y como decías, bueno, en un principio hiciste una pregunta, pero ¿cómo le haces, no? ¿Cómo recibes ese liderazgo? La verdad es que hay veces que la gente sobrecomplica, ¿no? O sea, más de lo necesario, lo que significa recibir dirección de Dios. Porque Dios ha revelado en su palabra, en la Biblia, prácticamente todo lo que necesitamos saber para dirigir nuestra propia vida. La gente regresa a pedirle dirección como con la esperanza de que nos dé otra dirección, ¿no? Pero no nos va a dar una diferente a la que ya puso en su palabra. Entonces, si estudias la palabra de Dios, sabes cuál es la dirección, la tienes clarita. Eso que estás comentando viene precisamente de la mano con lo que te quería platicar. Digo, te quiero preguntar,
como cristianos de pronto ejercer el liderazgo familiar, pues sí tiene que ser como bien lo dices, con una coherencia. Primero, un liderazgo personal, auténtico, no el que queramos pues simular, ¿no? Eh, pero creo que acabas de decirnos algo súper importante. Me parece que a veces como líderes estamos buscando quien nos guíe, estamos buscando esta guía afuera, ¿no? Cuando en realidad la tenemos en un libro maravilloso que nos regalaron y en un libro maravilloso donde está escrita precisamente la palabra del Señor. Y a veces creemos que la respuesta no está ahí, pero tal parece que en realidad todas, absolutamente todas nuestras respuestas y el cómo poder eh, ejercer precisamente este liderazgo con nuestra familia se encuentran ahí, en la Biblia. Así es. Mira, lo que muchas veces sucede, o sea, lo que es un poco complicado a veces bueno, yo creo que para todos los que hemos estudiado la Biblia, es que la Biblia de entrada, o sea, la primera vez que tú abres una Biblia y la lees, no te habla muy claramente. O sea, hay cosas en la Biblia que están transparentemente claras, ¿no? O sea, tú lees los 10 mandamientos y no hay duda de qué dicen, ¿no? O sea, eso están Claro. muy transparentes. Pero hay muchas otras cosas más que requieren de que tú tengas una comunión más profunda con Dios a través de la lectura, la oración, la meditación de la palabra y muchas veces de la ayuda de personas que van más adelante que tú para comprender mejor lo que la Biblia dice. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a la Biblia para que nos dé dirección, pero cuando estamos recién nacidos, Pablo lo describe de una manera muy fácil, ¿no? O sea, él hace una analogía entre la vida física de una persona con la vida espiritual. Cuando tú eres un bebé, tomas leche normalmente del pecho de tu mamá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo tu mamá para alimentarte? Nutrirte, Come, procesa la comida ella y te la da procesada, ¿no? O sea, el bebé no claro. tiene que hacer absolutamente nada para poder comer, ¿no? Después llega un momento en donde empieza a comer un poquito de comida, un poco ya, te empiezan a dar, ya sabes, Gerber y pastitas y Más cositas sólida, muy ¿no? suaves, ¿no? Y cada vez más sólido hasta que hay un momento en donde ya puedes comer tranquilamente tú solo. Y después llega un momento en donde tú puedes enseñarle a comer a alguien más, ayudarle a comer a un bebé, a un niño chiquito y ayudarlo a que crezca. Y con la Biblia es lo mismo. O sea, al principio Pablo dice, lo que necesitan es leche, es decir, que alguien más procese la comida por ti y te la dé procesada, no te diga, mira, lo que significa es esto, lo que nos está diciendo la Biblia es esto. Y si tú mantienes la práctica de estar haciendo, de estar comiendo esa comida, pero de analizarla, asimilarla, meditar en ella, llega un momento en donde te puedes alimentar a ti mismo de la palabra de Dios. Entonces puedes ir a la Biblia, leer y empiezas a recibir tú también. Muchas veces la gente se queda en bebé, ¿no? Todo lo quieren decir los domingos a recibir la palabra procesada, ¿no? Y entre semana ellos no se alimentan, pero pues tú imagínate un bebé que comiera una vez a la semana. Claro. ¿No? O sea, ¿cuánto iba a desarrollarse su cuerpo? Pues nada, ¿no? O sea, de hecho no iba a sobrevivir. Y lo mismo le pasa a mucha gente. Van por comida procesada a la iglesia o a libros que escriben acerca de lo que dice la Biblia, pero nunca aprenden a alimentarse a sí mismos de la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, pues no hay un crecimiento. O sea, el bebé deja de crecer, ¿no? O sea, cuando un bebé tiene, no sé, un año y medio y sigue al mismo tamaño que tenía cuando tenía 3 meses, todo el mundo está preocupado, ¿no? Algo está mal, ¿no? O sea, no está Claro. creciendo. Pero eso no lo vemos espiritualmente. Nosotros en la iglesia vemos a la gente que va semana con semana con semana y como no vemos su vida diaria, pues no sabemos si está creciendo o no, o sea, espiritualmente hablando. Para saberlo, tendríamos que ser parte de su familia, que es de lo que hablaba hace un rato. No, en tu casa sí saben si estás creciendo o no, sí saben si eres una persona más madura espiritual o no, ahí sí lo ven, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el crecimiento, primero tú, después los demás. Esa es la fórmula para, para cristianos para poder ejercer precisamente un liderazgo en la familia, Marcos. Sabemos que para el varón quizá esta parte es un poco más eh, clara, pero también hablaste de algo muy importante.
el liderazgo en casa no solamente es del varón, sino también en conjunto con la mujer. Y hablamos aquí de ambas partes. La fórmula entonces para poder generar un liderazgo familiar adecuado es yéndonos a la base, a la sustancia, comer precisamente de ahí y fortalecernos como individuos y como familia. Así es. Así esa es la base. Y la cuestión es que, mira, eh, una cuestión con respecto al liderazgo que mucha gente confunde. O sea, la gente piensa que liderazgo es poder, liderazgo es control, liderazgo es jefatura, y en realidad no hay, o sea, el liderazgo es totalmente lo contrario. El mejor líder que ha existido en la historia de este mundo es Jesucristo. O sea, el líder, Cierto. imagínate nada más la capacidad de influencia que tuvo sobre sus 11 apóstoles, ¿no? Pues porque el 12º estaba ahí nada más para hacer la barrabasada que hizo, pero Tenía que él, cumplir con algo también, claro. sí, tenía que hacer su trabajo, pero Jesucristo tiene 3 años de comunión profunda con estos 11 individuos y luego los manda a cambiar al mundo, a ser discípulos de todas las naciones, y hoy estamos 2020 y tantos años después, todavía con la tercera parte del mundo es seguidora de Cristo, y él lo hizo con 3 años de influencia sobre 11 personas. Pero, ¿qué nos demostró él que es el liderazgo? El ejemplo de Jesucristo es una de las cosas más impactantes para mí en cuanto al liderazgo. Jesucristo sirvió a sus discípulos. O sea, él estaba ahí para servirles a ellos, Servir. para que pudieran cumplir la misión, ¿no? Él estuvo dispuesto a lavarles los pies, a enseñarles lo que significa amar a la gente, verdaderamente ponerlos a ellos en primer lugar y no a uno mismo. Entonces, el liderazgo es servicio. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, el liderazgo en la casa, o sea, yo estoy en mi casa para servirle a mi esposa, para servirle a mis hijos, para que vayan y alcancen la dirección que Dios tiene para sus vidas, para que nuestra familia sea un núcleo correcto, etcétera. Pero yo no soy el jefe, no soy el que simplemente dicta órdenes y hay de aquel que no El obedezca, dictador, ¿no? ¿no? O sea, No, exacto, sino que es una situación en donde Pablo en Efesios capítulo 5 dice que tenemos que someternos mutuamente los esposos y las esposas, y es en el momento en que tenemos esa sumisión mutua por amor a Dios, porque Pablo dice, por amor a Cristo, sométanse unos a los otros, que entonces ganamos el amor y el respeto de nuestra esposa, que está dispuesta a seguir nuestro liderazgo, siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros demostremos que nuestro principal interés en esa relación es dar la vida por nuestra mujer, ¿no? Estar ahí para que ella esté bien, para que ella esté protegida, para que ella se sienta amada, y tratar de hacer prosperar a la familia en las cosas pues mundanas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, hay que darles de comer, hay que mantener la casa, etcétera, pero esa parte es secundaria a mi necesidad, o más bien mi responsabilidad de dar la vida por mi mujer todos los días, ¿no? ya, Entonces, cuando mi esposa ve eso en mí, pues ella está dispuesta a seguir mi liderazgo, ¿no? Confía claro. en mí, porque el liderazgo depende de la confianza de la gente a la que pretendes liderar. O sea, los discípulos, si ellos no hubieran confiado totalmente en Jesucristo, no lo hubieran podido seguir. Por eso, para él lo más importante es que entendieran que realmente era él el Hijo de Dios. Entonces tuvo que hacer cosas para que ellos vieran eso. Dio su vida por ellos, ¿no? Ellos fueron testigos de que dio su vida por ellos, ¿no? Entonces tú quieres ser un buen líder, da tu vida por tus seguidores, ¿no? O sea, vive para servirles. Exacto. Y hablando precisamente de seguidores y hablando de comunidad, específicamente de comunidad de fe, yo lo pudiese decir, pero me encantaría que para la gente que no asiste precisamente a nuestra congregación, lo platicaras tú. ¿Cuáles son las acciones precisamente que se dan dentro de comunidad de fe para poder llegar y reforzar este liderazgo tanto espiritual como personal, pero sobre todo el familiar, Marco? En nuestra iglesia, mira, Es nuestra correcto. iglesia tiene 3 valores: amar a Dios, amarnos los unos a los otros, servir al mundo. Esa es la base de nuestra iglesia. O sea, comunidad de fe existe, como deberían de existir todas las iglesias,
para ser discípulos de Cristo, o sea, glorificar a Dios haciendo discípulos de Cristo. O sea, nuestra principal responsabilidad no es darle consejos a la gente. ¿Me explico? O sea, esa es una confusión que muchas veces la gente tiene. Que dice, voy a la iglesia para que me digan cómo vivir, pero el evangelio significa buenas noticias. O sea, es darles las buenas noticias de lo que Jesús ya hizo por ti para que te conviertas en un seguidor de Él. Entonces, no son consejos, es explicarles las buenas noticias de salvación que Cristo ya realizó por nosotros. Entonces, cuando una persona entiende lo que Jesucristo hizo por ella, verdaderamente lo comprende. O sea, cuando tú, a través del estudio de la Biblia, te ves como en un espejo en la Biblia y ves la oscuridad que hay en tu corazón, las cosas que has hecho y eres capaz de hacer, y entiendes que Jesucristo murió en la cruz para perdonarte todas esas cosas, entonces no tienes más remedio que responder amando a Dios. Y la manera en Claro. que la Biblia nos dice que demostramos que realmente amamos a Dios es amando a los demás. No por lo que puedan hacer por mí, no por la manera en que me traten. O sea, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te trataran. En el mundo lo que hacemos es tratamos a los demás de acuerdo a cómo nos tratan, ¿no? O sea, si nos tratan bien, todos los tratamos bien, si nos tratan mal, los tratamos mal. Jesucristo decía, no, ama a tus enemigos. Entonces, amamos a Dios cuando entendemos qué hizo por nosotros. Como resultado de eso, amamos a los demás porque nos damos cuenta que todos los demás, o sea, fuera de Jesucristo, todos aquí en la tierra, somos pecadores, somos gente que tiene la capacidad de hacer mucho mal. ¿Ya? No podemos ser buenos por nosotros mismos, solamente podemos vivir correctamente la vida por la gracia de Dios. ¿Ya? ¿Cómo demostramos ese amor? Sirviendo al mundo, ¿no? O sea, ver qué podemos hacer por la gente a nuestro alrededor para que entiendan el amor de Cristo. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Todos A nuestros través, ministerios. es lo que te iba a platicar, te iba a preguntar para que nos platiques a través de qué ministerios precisamente lo hacen. Pues todos los ministerios que tenemos en la iglesia. En la iglesia, o sea, obviamente nuestros servicios los domingos están enfocados a equipar a la gente para su caminar espiritual, que es su liderazgo personal. O sea, que ellos sigan la dirección que Dios tiene para sus propias vidas. Pero tenemos, por ejemplo, ahora ya el 14 se reabre nuestro ministerio de niños, en donde estamos enseñándole el amor de Dios a los niños desde cero, ¿no? Desde bebés estamos ahí expresándoles el amor de Dios y se los vamos enseñando de forma cada vez más clara, luego secundaria, luego preparatoria, luego post-preparatoria, luego como adultos. Tenemos a nuestro ministerio de bienvenida, que el objetivo pues, es eso, ¿no? Que la gente se sienta bienvenida, ¿no? Que se sientan amados y bien recibidos. Pero tenemos ministerios muy poderosos, tenemos, por ejemplo, nuestro ministerio de Celebremos la Recuperación, ¿no? Todas las personas vamos cargando con heridas emocionales que no nos permiten vivir esta vida correctamente. Ya sea que culpemos a otros o nos culpemos a nosotros, esas heridas necesitan ser sanadas y el único que las puede sanar verdaderamente es Dios. Entonces tenemos ese ministerio. Tenemos ministerios como nuestro ministerio de misiones, ¿no? Nuestra avanzada Ujú. médica que visitan zonas de gente muy pobre, en donde llevan servicios médicos, llevan el amor de Dios, llevan la palabra de Dios. Tenemos un ministerio que visita a la prisión semanalmente y están trabajando todo el tiempo en hacerle notar a la gente que están ahí presos, que están más presos espiritualmente que físicamente, ¿no? O sea, entonces, todos los ministerios de nuestra iglesia, todos los ministerios están enfocados exactamente en lo mismo. Eso es importante para que también la gente que nos está viendo y que se quiera acercar a comunidad de fe lo haga. Me gustaría que nos platicara rápido los servicios que tienen, Marco, en la semana para la gente que esté interesada y que pueda también pues acercarse a comunidad de fe y hacer comunidad precisamente. Y a nuestro servicio, a las 10:30 y a las 12:30, ¿okay? Son nuestros servicios. Durante esos mismos servicios, a partir del 14, ¿ya? Tenemos servicios, o sea, tenemos un área para niños desde 0 hasta sexto de primaria, tenemos Sí. un área para niños de secundaria, tenemos un área para muchachos de preparatoria.
¿okay? Sábados 10:30 y 12:30. Nuestros servicios aparte los transmitimos a través de YouTube, ¿no? A las 12:30 y se graban nuestros servicios y luego los ponemos en YouTube para que los pueda ver quien guste después en la semana. Y ahí están, ya sea en YouTube o en nuestra página de internet, que es comunidadfe.com.mx. ¿Okay? No hemos restablecido un servicio que teníamos entre semana, a lo mejor después lo hacemos, pero por lo pronto son 2 servicios, 10:30 y 12:30 los domingos. Perfecto. Marco, como pastor me gustaría que nos invitaras a todos los cristianos a, pues de cierta forma, poder entender cómo liderar a nuestra familia, cómo aplicar este liderazgo familiar que si bien a bien lo tenemos por gracia, a veces faltan herramientas para poder llevarlo a cabo. Mira, lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Quieres liderar a tu familia de forma correcta espiritualmente, es unirte a una iglesia local. O sea, no sé en dónde vaya a ver la gente esta plática que estamos teniendo. La gente que está aquí en Cancún son bienvenidos a nuestra iglesia, pero hay muchas otras iglesias también aquí, en donde estén. Lo que es un problema, desde mi punto de vista, es la gente que desde la pandemia han habido ciertos cambios que se han dado en la forma en la que la iglesia se lleva a cabo a nivel mundial, ¿no? O sea, como tuvimos que cerrar las iglesias durante cierto tiempo, entonces empezamos a transmitir cosas en línea y mucha gente ya se hizo al hábito de ver sus servicios en línea, ¿no? Pero desde mi punto de vista es muy difícil que tú camines espiritualmente de forma correcta desconectado de una familia en Cristo. O sea, la iglesia fue diseñada para hacer la vida en familia. Y no me refiero a tu familia, tu esposa y tus hijos. Me refiero a que tienes que tener conexiones profundas con personas que van en la misma dirección que tú, que llegues a tener tal nivel de comunicación y confianza con ellos que ellos conozcan las batallas que estás teniendo, las áreas donde tú conozcas las cosas con las que están batallando ellos, donde estén confrontándose, confortándose, orando mutuamente con otras personas. Entonces, la mejor manera de tener un liderazgo familiar es que tu familia esté conectada con la familia de la iglesia. O sea, simplemente tratar de hacerlo tú solo es tratar de nadar contra la corriente, ¿verdad? Tú solo, lo cual... Pues nada más piénsalo, imagínate meterte a un río que lleva una corriente muy fuerte como la que lleva el mundo y tú estés consistentemente tratando de nadar en contra de la corriente. Pues, cuando te des cuenta, ya no pudiste, ya te cansaste, ya te llevó. Pero si van 50 personas agarrados todos de los brazos, están todos parados en el fondo del río, entonces puedes empezar a avanzar, aunque sea contracorriente, pero apoyándote en los demás. Y esa es la realidad, que mucha gente quiere vivir una vida bien vivida, pero solos en el mundo, y eso no funciona. Necesitas una familia en Cristo que te apoye, que te aconseje, que te confronte, ¿no? Que esté ahí cuando las cosas son difíciles, etc. Acabas de decir cosas muy importantes e interesantes, Marco. Yo te agradezco muchísimo esta plática y me quedo con 3 cosas importantes. La fórmula precisamente para poder llevar a cabo este liderazgo de manera personal, espiritual y hacia nuestra familia es muy fácil. Está la fórmula, está pues prácticamente la respuesta en la Biblia, está conectarnos con Él, está conectar precisamente con los demás. Por otra parte, servir a los demás, creo que eso también es pues fundamental como cristianos, que no lo dejemos de lado. Tomar precisamente como ejemplo a Jesucristo y como líder, por supuesto, líder nato. Y algo que me llama mucho la atención y que precisamente por eso pertenezco a Comunidad de Fe desde hace ya varios años: formar una familia en Cristo. Eso para mí en lo particular, para mi familia, ha sido fundamental. Y pues efectivamente, como bien lo dices y lo has comentado también en otros sermones, en los servicios que tenemos, uno pareciese que pudiere solo contra el mundo, pero en realidad esto es totalmente
falso. Necesitamos una familia en Cristo Así que es. nos arrope, necesitamos una familia en Cristo que también nos haga ver hacia dónde vamos cuando de pronto pues tenemos una venda en los ojos, pero sobre todo, y algo que en particular me gusta mucho de Comunidad de Fe, es precisamente el armar esta familia de Cristo dentro de la comunidad y fuera de ella para poder servir. Y ha sido un placer de verdad tenerte y un honor, por supuesto, tenerte en este espacio y espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en Líderes, Marco. Con mucho gusto, David. Te mando un fuerte abrazo y al revés, gracias por invitarme. Con mucho gusto. Te agradecemos muchísimo, ha sido una tarde excepcional, una plática muy a gusto y sobre todo, pues bueno, ahí están precisamente la información que tiene que ver con Comunidad de Fe. Ustedes lo pueden checar precisamente en los mensajes. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Marco, y por supuesto estaremos viéndonos pronto en nuestra congregación. Si Dios Dios quiere, te nos bendiga. vemos el domingo. Así Bendiciones, es. David. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bendiciones. Bye. Pues ahí está nuestro querido pastor Marco Monroy. Ha sido una plática muy interesante, muy llena de herramientas, me parece, y nada que no tenga, pues, vamos, nada que no tengamos a la mano, como bien lo acaba de decir Marco, ¿no? Agradecer, por supuesto, rapidísimo, por ahí estoy checando lo que está posteando nuestros amigos de la Cumbre Global de Liderazgo. Gracias por ser patrocinador de este espacio. Por supuesto, del día 12 y 13 de noviembre, si ustedes quieren también recibir información y herramientas muy adecuadas para poder liderear en su vida, lo pueden hacer precisamente a través de esta Cumbre Global de Liderazgo, que se lleva a cabo el viernes 12 y el 13 de noviembre, que es sábado. El viernes se va a llevar a cabo a partir de las 5 a las 9 de la noche y el día 13 de 10 a 2 de la tarde. Se va a llevar a cabo de manera virtual y por supuesto, pues bueno, pueden checar a través de su página en internet y a través de las redes sociales, lo buscan, es muy fácil, pueden encontrar a Cumbre Global de Liderazgo Cancún para los detalles, pero ahí está, no lo dejen pasar. Yo la verdad es que se lo súper recomiendo y por supuesto, pues bueno, les agradecemos que ustedes sean los patrocinadores oficiales de este espacio. Por mi parte ha sido todo. Les pido que sigan las redes de Fiel Radio. Estamos a través de www.fielradio.com. También a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, nos encuentran como Fiel Radio. Y recordarles que estos programas, este contenido que estamos realizando en la estación se queda aquí en IGTV, posteriormente se sube a nuestro canal de YouTube y de ahí pues bueno se comparte a todas las redes. Así que importantísimo también que ustedes se agreguen a YouTube para que cuando Fiel Radio esté con un contenido nuevo, automáticamente a ustedes pues les salga en su celular que esto está ocurriendo. Saludo a toda la gente de verdad y veo muchas caras por aquí, cuentas conocidas, muchas gracias y pues bueno, estamos poniendo por supuesto nuestros dones para la gloria del Señor. Es única y exclusivamente, precisamente, vaya la redundancia, para la gloria de Él. Esto es Líderes, yo soy David Pantoja, les agradezco infinitamente el que estén conectados. Y por supuesto, gracias Ángeles, dice, me encanta Líderes cada lunes. Efectivamente, cada lunes a las 8 de la noche a través de Instagram aquí en Fiel Radio. Gracias, hagan lo correcto para que sean bendecidos. Agradecemos a la productora general de este espacio que se encuentra, por supuesto, aquí con nosotros y les recordamos, Líderes a las 8 cada lunes. Tenemos sorpresas, así que, pues bueno, vamos a tener una sorpresa más el próximo lunes. Les agradezco mucho. Hagan lo correcto para que sean bendecidos. Hasta pronto.